Vamos a continuar con la serie que venimos estudiando ya desde hace algunos días o meditando la palabra de nuestro Dios. Y para que continuemos este tema, les invito a que busquen en sus Biblias lo que es en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. La serie que desde hace algún tiempo ya venimos meditando cada domingo habla acerca de lo que es el amor. Lo estamos haciendo porque tenemos un reto bastante grande y queremos llegar a entender acerca de lo que es el amor. Si ya tienen Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5, podemos leer esta parte solamente donde dice: el amor no se enoja fácilmente. O en la versión 60 dice que no se irrita. Así dice, que no se irrita. Y por eso de esta manera nosotros hoy en esta hora vamos a ver acerca de lo que es el amor paciente. Pero también hay otros pasajes bíblicos que tenemos ahí en lo que está hablando acerca de lo que es el amor. Y buscamos otro pasaje bíblico y veamos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 19. Estamos hablando de lo que es el amor paciente. Y Santiago 1:19 que acabamos de leer dice: todos deberían de ser rápidos para oír y lentos para hablar y lentos para enojarse. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 1, el que acabamos de leer, en su versículo 19. Otro pasaje bíblico que podemos encontrar está en Marcos, capítulo 10, versículo 14. Y en Marcos, capítulo 10, versículo 14 dice: al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo. Eso dice Marcos capítulo 10, versículo 14. Entonces, en estos pasajes nosotros vemos el primero, que es de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice que el amor no se irrita o el amor no se enoja fácilmente. Y el pasaje de Santiago dice que seamos lentos para enojarnos. Y el pasaje de Marcos capítulo 10, versículo 14, dice que Jesús se enojó con ellos. Y cuando habla de que Jesús se enojó con ellos, entonces esto quiere decir que existe de alguna manera el enojo en el ser humano. Podemos hacernos una pregunta y decir: ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros dirían que al menos una vez en las últimas 4 semanas se han puesto enojados porque han tenido un argumento? O sea, nos enojamos por algún argumento. O si nos hacemos esa pregunta, ¿será que nos hemos enojado alguna vez en estos 4 últimos meses? Hoy entonces vamos a hablar acerca de cómo podemos experimentar lo que significa que el amor es paciente, porque es importante que nuestra sociedad aprenda a ser paciente. La verdad es que el enojo en las relaciones no es algo que está disminuyendo cada día. Cada día o día a día está aumentando más y más el mal. Y entonces cada día y cada año vemos nuevas evidencias del aumento de la violencia y del enojo en nuestra sociedad. La palabra paciente, para que nosotros entendamos la palabra paciente, que viene del griego y su significado es ser moderado en pasión. A eso se refiere la palabra paciente, que nosotros debemos de ser moderados en nuestra pasión. A veces nosotros nos enojamos, pero no sabemos cómo moderar nuestros impulsos.
Y entonces en este tema nos habla acerca de cómo debemos de mejorar nuestra pasión. Aquí habla también de que por largo tiempo ha ocurrido, y esto ya hace 200 años más o menos, que un escritor llamado Thomas Jefferson escribió: cuando se enoje, cuente hasta 10 antes de hablar. Si está muy enojado, cuente hasta 10. Y eso pues fue hace muchos años y no tiene mucho tiempo que en la televisión también sacaron esta recomendación, que si alguien se enoja, pues que no sea por que antes de hablar o antes de actuar cuente hasta 10 para poder controlar los impulsos. Ahora, las cosas están cambiando para mal y nosotros necesitamos darnos cuenta que todos luchamos en nuestras relaciones con esto que se llama el enojo. Hoy vamos a hablar acerca de esto y quiero que tengamos nuestras Biblias para que nosotros veamos lo que la palabra de nuestro Dios dice. Ya hemos visto que Primera de Corintios 13:5 dice que el amor no se irrita, o el amor es paciente, o el amor no se enoja. Santiago dice que debemos de ser lentos para enojarnos, y la Biblia dice que Jesús llegó el momento en que Él se enojó. Entonces veamos nosotros cuál es lo primero que debemos de hacer para controlar nuestro enojo, porque de eso se trata el tema, de que nosotros no debemos de enojarnos. Número 1, la recomendación es que rompa el círculo vicioso. Y vayamos al pasaje de Proverbios capítulo 29, versículo 11. Proverbios 29, versículo 11. Y ahí vamos a encontrar las recomendaciones. Podemos pensar que es fácil dejarse llevar por un círculo vicioso del enojo, en el cual el enojo produce más enojo y se va de mal en peor. Se va todo cuesta abajo como un camión sin frenos. Entonces, un camión sin frenos en una bajada, pues es tan difícil poder frenarlo. Y así es el enojo. Entre más enojo, pues más desenfrenados estamos. Proverbios 29:11 dice de la siguiente manera, en esta versión que se lo voy a leer, dice: el necio, ahí ustedes lo tienen, en Proverbios 29:11 dice el necio, que esta palabra necio, no nos espantemos, pero la palabra necio significa tonto. Entonces podemos leer de esta manera: el tonto da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dentro de nosotros mismos vive una fábrica de enojo que se encuentra en una cuesta abajo sin frenos, arrastrado por un círculo vicioso del enojo. Si no controlamos el enojo, podremos generar un verdadero desastre, como podemos leer en este pasaje bíblico de Proverbios 29:11, que el tonto da rienda suelta a su ira. Entonces, lo primero que nos está recomendando aquí es que nosotros rompamos ese círculo vicioso. La Biblia no dice que nosotros no debemos de enojarnos. La Biblia dice que nosotros podemos enojarnos, pero que debemos de tener mucho cuidado cuando lo estamos haciendo. No debemos nosotros darle rienda suelta al enojo y debemos de tener mucho cuidado. Otro pasaje bíblico que nos ayuda para entender que nosotros cuando nos enojamos debemos controlarnos es Proverbios 14, versículo 29. Proverbios 14, versículo 29. Y aquí dice: cada día cuando nos enfurecemos rápido, actuamos más y más de maneras tontas. Y entonces el versículo 29 dice: el sabio domina su enojo y el tonto no controla su violencia. Entonces, nosotros debemos de aprender a controlar
a controlarnos, porque de esta manera nosotros llegamos a ser sabios. Pero si nosotros nos dejamos llevar por nuestra propia violencia, entonces nos estamos dando cuenta que estamos generando un verdadero desastre y que nosotros no sabemos controlar la violencia. Cuando nos enojamos, y esto ya son según estudios que realizan, dicen que cuando nosotros nos enojamos es lo mismo como cuando nosotros estamos tristes o cuando nosotros estamos deprimidos. ¿Qué hace el cuerpo? Cuando nos enojamos, bajan la defensa. Y esto no solamente es en términos de ciencia o que los científicos lo descubrieron, sino que la Biblia también habla acerca de esto. Y ahí estamos en Proverbios 25-28, y ahí habla acerca de esto que les estoy mencionando. Cuando nosotros nos llegamos a enojar, bajan nuestras defensas. Proverbios 25-28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Según los estudios, dicen que nosotros nos enfermamos más constantemente. Estamos propensos, ustedes saben que si nosotros nos enojamos más y no tenemos control, entonces estamos muy propensos a que nos dé un paro cardíaco. Llegamos hasta el grado de infartarnos por causa del enojo. Y esto, pues, tengo testimonio de ello, de conocer a una persona, o conocí a una persona que se enojó porque se manchó su camisa, y una vez que él se enojó, entonces la glucosa se le subió muy alta y tuvieron que sacarlo de urgencias, pero llegó al hospital y murió. Y eso fue a razón de un gran enojo. Efesios 4:26 también nos habla y nos dice qué es lo que debemos de hacer cuando existe el enojo. Efesios 4:26 nos da los pasos prácticos para romper el círculo vicioso del enojo que nosotros a veces practicamos. Y el apóstol Pablo entonces a los de Éfeso le dice: cuando se enojen, no pequen. Esa es una de las grandes recomendaciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos vamos a enojar, una de las recomendaciones es que nosotros no pequemos. Y la otra cosa es que dice: no dejen que el sol se meta mientras están enojados. Y esto nos está enseñando, lo que nos quiere decir es que no dejemos que pase todo el día y que nosotros vivamos enojados, sino que nosotros busquemos la manera de controlar nuestros impulsos, y antes de que se termine el día, este enojo ya se haya terminado. La otra parte es: no le den lugar al diablo. Hoy vemos que en muchos lugares, en muchas situaciones, pues está pasando cosas bastante duras, y el enojo es parte de darle lugar al diablo. Muchas personas terminan pues asesinándose, terminan con pleitos, y otra de las cosas que ocurre es que muchas personas pues se van a separar, aún siendo unos verdaderos amigos. ¿Qué es lo que pasa? Pues llegan a separarse porque se enojaron y le dieron lugar al diablo. Esto significa entonces que a veces necesitamos esperar hasta que se baje la temperatura y poder actuar, entonces tener una buena conversación, porque si nosotros actuamos con los impulsos del enojo, podemos nosotros lastimar al prójimo. 3 cosas que nos recomiendan aquí, o 4 cosas, por último, lo que dice el apóstol Pablo. El primero que vimos es de Proverbios 29:11, donde el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio la sosiega, dice ese pasaje bíblico. Entonces no seamos necios, sino que seamos sabios. El otro pasaje bíblico también que vimos es el de Proverbios 14:29, donde dice que el sabio domina su enojo.
Y la otra parte contraria es que el tonto no controla su violencia. La otra recomendación es que si nosotros nos enojamos, es que vamos a ser como ciudades, dice la Biblia, con las murallas destruidas. O sea, vamos a dejar que todo tipo de mal venga a nuestro cuerpo, a nuestra vida, y afecte nuestro estado moral, espiritual, y que nosotros decaigamos. Y el apóstol Pablo, el cuarto punto que vimos, el apóstol Pablo nos da las recomendaciones cuando nos habla acerca del enojo. Número 2, la segunda cosa que debemos hacer nosotros, número 2, tenga cuidado con sus amistades. Aunque parezca increíble, pero también mucho va a depender de quién y de dónde o con quién nosotros nos juntamos. El apóstol Pablo a los Corintios le estaría diciendo: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero aquí nosotros debemos de tener mucho cuidado. Busquemos Proverbios 22, 24 al 25, ahí en sus Biblias, y vean que se convertirá si nosotros no tenemos cuidado con las amistades que buscamos, y entonces nos estamos relacionando con una persona que es muy enojona. Entonces el resultado es que si una persona se enoja constante y nosotros nos juntamos con ella, entonces nosotros podemos convertirnos igual que ella. La Biblia no se equivoca y los buenos consejos están en la Biblia. Y la Biblia dice: no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Eso es lo que dice Proverbios 22, 24 al 25. No te juntes con gente de mal genio, ni hagas amigos con gente violenta. Eso no, porque si no, esto dice la Biblia que te puede volverte como ellos. O sea, podemos ser igual que ellos. Y la otra cosa es que nosotros ponemos en peligro nuestra vida. El enojo de otros fácilmente puede infectar. Ahora, nosotros por naturaleza somos muy copiones. Es rara la persona que tome su propia decisión o que tenga su propia identidad. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros nos damos cuenta, muchas veces nos vestimos porque vimos a otra persona cómo se vistió y nos gustó cómo se vistió, y ahora nosotros nos estamos vistiendo como ellos. O también podemos poner el ejemplo que siempre hemos hablado de un joven que vive en el pueblo, y si este joven en el pueblo se viste bien, se peina bien y está bien arreglado, pero ahora se tiene que trasladar a una de las grandes ciudades, entonces ese joven va a perder su identidad que era cuando estaba en el pueblo, y ahora va a tomar la identidad de aquellos con que se ha juntado. Aquel joven que se vestía bien formalmente, se peinaba, se arreglaba, ahora cuando regresa ya es un joven que se viste de la forma en que se viste los demás. Entonces nosotros podemos infectarnos rápidamente cuando nos juntamos con alguien. Y la Biblia dice que tengamos mucho cuidado en no juntarnos con gente que se enoja. Hay personas que a nosotros, en vez de ayudarnos cuando estamos enojados, pues es como aquel dicho: le echamos más leña al fuego. En vez de ayudarnos, le echamos más leña al fuego. Hay gente en su vida que le causa que se ponga más enojado. Y la Biblia también tiene una recomendación con esta gente que luego a veces se acerca para, en vez de ayudarnos, nos da todo lo contrario. La Biblia dice que tengan cuidado con esa clase de gente. Y vayamos a Proverbios 11:23.
Y ahí también nos está hablando acerca de que tengamos mucho cuidado con estas personas. Proverbios 11:23 dice de la siguiente manera: los deseos de los buenos siempre traerán bendición, los deseos de los malos traerán destrucción. Entonces, aquí nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que a nosotros no nos ayudan para que controlemos nuestro enojo, sino al contrario, nos están causando mayor enojo. La Biblia nos dice qué hacer con nuestras relaciones más íntimas para asegurarnos que el enojo no se ocurra continuamente con esas relaciones. Y aquí quizás habla más de las relaciones entre pareja, entre llámese matrimonio, o también podemos ver este pasaje bíblico de Proverbios 15:1 que está ahí en sus Biblias. También Proverbios 15:1 puede ser de hermanos que tienen una buena relación, pero si hay un enojo puede fracturar esta relación. Según dice Proverbios 15:1, dice: una respuesta amable calma el enojo, pero la lengua cortante prende el fuego. Entonces, debemos nosotros de tener cuidado, porque puede ser que nosotros echamos a perder una buena relación que dura por muchos años en un ratito cuando estamos enojados, irritados y no contenemos nuestro enojo. Entonces, tenga cuidado con las amistades. Número 3, otra de las cosas es que nos está recomendando aquí, entregue sus preocupaciones a Dios. Uno de los problemas por el cual nosotros nos enojamos constantemente y que a veces no nos damos cuenta es que el enojo y la ansiedad están íntimamente conectados. O sea, entre más tengamos ansiedad, pues mayor será el enojo que nosotros tengamos. El Salmo 37:8 dice: no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, nosotros muchas de las veces lo que hacemos es enojarnos. Y cuando nosotros nos enojamos, es porque estamos preocupados. El enojo no solamente es porque nos hayan dicho alguna cosa, nos hayan insultado, sino muchas de las veces el enojo es causa de la ansiedad. Y la Biblia lo está diciendo: no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puede hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a irritarnos, a enojarnos constantemente, debemos de buscar, porque por ahí hay algo que nos está afectando. Hay una preocupación de la cual a veces nosotros ni cuenta nos damos. La ansiedad y las preocupaciones a menudo causan síntomas de enojo y furia. Por eso estamos ansiosos y se manifiesta con las palabras hostiles o palabras vulgares o palabras que llegan a ofender a las personas. Cuando se llene de enojo o cuando nosotros nos enojamos, debemos hacernos una pregunta: ¿de qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy ansioso? Esto es una buena medicina. Si nosotros hablamos de esto, nos hacemos una pregunta, esto es una muy buena medicina, el podernos cuestionar y decir por qué motivo lo estamos. Entonces, si nosotros nos hacemos esta pregunta, inmediatamente nos vamos a dar cuenta el por qué nosotros estamos enojados. Otra cosa es que esto significa que tiene que admitir que el enojo no es responsabilidad de otra persona, no es una responsabilidad circunstancial, sino el enojo es mi propia responsabilidad. Aunque nosotros no lo entendamos así, es nuestra propia responsabilidad. A veces le echamos la culpa a las otras personas, pero ya hemos visto en textos bíblicos anteriores que mucho depende de nosotros. En lugar de echarle la culpa a otros, ustedes tomen responsabilidad por su enojo en esos momentos. Y preguntarse, ¿por qué
estoy enojado? ¿Por qué actúo de esa manera? Entonces, nosotros debemos de cuidar el enojo, nuestra reacción, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Otra de las cosas es que una vez que haga esto, una vez que nosotros tenemos o tomamos nuestra responsabilidad del enojo, empezamos a hacer cosas como las que Dios no nos mira. En Filipenses 4, 6 y 7 también, si quieren buscar ese pasaje bíblico, nos habla acerca de las recomendaciones. La Biblia dice, no se preocupen por nada. En la versión 60 dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento a los que ya son de Cristo. Entonces, la recomendación es que nosotros pidamos a Dios que nos quite esta preocupación, porque esas preocupaciones son las que causan enojos en nuestra vida. Número 4, son 5 de las que vamos a ver. Número 4, la otra recomendación para llegar a tener paz y tranquilidad en nosotros y contrarrestar a ese enojo que nosotros muchas de las veces tenemos, es que busque cómo descansar. Y esa es una de las grandes recomendaciones para tener un amor paciente. Muy a menudo cuando nos enojamos, lo que necesitamos, según los estudios, son dos cosas. Una buena alimentación y una buena siesta. Y aunque no lo entendamos muy de rápido o que pensemos que estamos hablando en cuestiones de comida, sin embargo, lo que hace falta en nuestro cuerpo es una buena alimentación y un buen descanso. No estamos diciendo que lo que vamos a estar buscando es solamente comer y estarnos nutriendo, sino lo que estamos hablando es que haya un buen descanso. En la vida diaria el cuerpo se cansa, el trabajo, y esto hace que nuestros impulsos nos lleven a enojarnos. ¿Y de dónde saca o de dónde se extrajo esto que podemos contrarrestar el enojo con un descanso y una buena alimentación? Bueno, en el primer libro de Reyes está esta historia y está este pasaje donde nosotros vamos a encontrar esta recomendación. No hay mejor ejemplo que Elías. Elías era un gran profeta de Dios. Elías había batallado con 450 profetas falsos en un monte. Al día siguiente, Elías se llena de miedo, pierde la cabeza y empieza a correr rápidamente hacia el otro extremo de Israel, hablando acerca de su depresión y de su enojo. Dentro de su enojo llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida, que no tenía caso estar viviendo en este mundo, sino que le quitara la vida. Entonces, Elías se va lo más lejos posible de la situación y es entonces cuando Dios lo anima a que descanse y que coma. En ese capítulo del primer libro de Reyes, 19, versículo 5, dice: Elías se acostó debajo de un árbol y se durmió inmediatamente. Un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Este es un mensaje importante. Entonces, son dos cosas que le da la recomendación o el ángel que viene. Y algunos comentan que no fue una recomendación médica, sino que fue una recomendación por parte del ángel de Dios y se lo dio a un profeta de Dios.
Entonces son las mejores recomendaciones que puede haber para contrarrestar el enojo. Y nosotros debemos de entender entonces que cuando nosotros estamos enojados, una de las grandes recomendaciones que debemos acatar es alimentarnos bien, pero también debemos de descansar. Este es un mensaje tan importante que si nosotros nos vamos al libro de Génesis o en el libro de Éxodo, dice la Biblia que Dios reposó. Y no estamos hablando de un Dios que se cansa, un Dios que está fatigado constantemente, sino estamos hablando de un Dios que piensa en su pueblo. Él dice que nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces él sabía y tenía el conocimiento que íbamos a ser un pueblo grande, un pueblo completamente inmenso, pero que nosotros deberíamos de reposar. Por eso él nos dejó el ejemplo. Y posteriormente, dentro de la ley mosaica, Dios le da la recomendación a Moisés para que haya ese descanso en el cuerpo físico de la persona. Por eso este mensaje es muy importante. Una de las razones por la que está muy enojado es porque simplemente está muy ocupado. Y el estar muy ocupado en su vida, el trajín intenso, como le llamamos nosotros, es lo que le causa tanta ansiedad. ¿Qué debemos hacer? Busquemos cómo descansar. Alterarse rápido es una luz roja. Si se altera rápido, esa luz va avisando. Y lo que quiere decir es que busque cómo descansar. Necesita descanso o una buena alimentación. No estamos diciendo el desorden alimenticio, sino una buena alimentación. La otra recomendación que veíamos hace algunos días es que vaya despacio. La vida nos tiene muy agitados. Hoy es una vida muy correteada, donde nosotros nos trasladamos de un lugar a otro y por muy hermoso que sean los paisajes, la velocidad no nos permite que nosotros la disfrutemos. Tenemos que llegar a nuestro compromiso y eso es lo que nos hace que nosotros no disfrutemos. Entonces, para quitar esa irritación dentro de nosotros, del enojo, nosotros necesitamos ir despacio. El último punto es que cambie sus expectaciones. La palabra expectación es la ansiedad o la inquietud a una emoción intensa que produce la espera de una cosa de interés o curiosidad. Entonces nosotros a veces también estamos enojados porque queremos que ya llegue, queremos que ya esté con nosotros y eso a nosotros muchas de las veces nos genera ese enojo o nos hace irritar. El enojo siempre empieza por nuestros pensamientos, nuestras expectaciones de cómo van a salir las cosas. Aún no sabemos muchas de las veces las cosas son para bien o son para mejorar, pero en nuestra expectación nosotros estamos sacando conclusiones, nosotros nos estamos airando, nosotros nos estamos enojando por las cosas que están pasando y todavía no llega ese momento. Tenemos textos bíblicos como Proverbios 4:23. Ahí en Proverbios 4:23 dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Sobre todas las cosas, lo que nosotros debemos de cuidar es nuestra mente. Cómo pensamos eventualmente, eso controlará nuestra vida. Tenemos expectaciones de qué es lo que va a pasar, y aunque sea para bien. Hoy estamos precisamente en una situación bastante difícil según lo que nosotros escuchamos en medios de comunicación. Y las expectativas son bastante alarmantes. Sin embargo, la Biblia dice que debemos de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos,
porque de ella depende todo. Hay personas que saben controlarse, controlar su mente y esperar, son muy pacientes. Y lo que estamos mirando hoy es que el amor es paciente. Si nosotros somos de un carácter muy fuerte, como le llamamos nosotros, o que rápido nos enojamos, entonces no estamos practicando ese amor paciente. Tomás Kempis dijo: no te enojes, que no puedes hacer que otros sean como quieres que sean, ya que no puedes hacerte a ti mismo como deseas ser. Esto es importante, esta frase que se escribe aquí es una frase ilustre, porque muchas de las veces nosotros nos enojamos y nuestro enojo es porque queremos que las personas lleguen a ser como nosotros queremos que quisieran ser. Sin embargo, no tenemos ni siquiera la capacidad nosotros de dominarnos a nosotros mismos. Por eso es la invitación de que nosotros no nos enojemos por lo que están haciendo las demás personas. Debemos de vivir nuestra propia vida y tratar de dominarnos nosotros mismos. No debemos de dejarnos llevar por las influencias de terceras personas. La Biblia también dice que Dios es lento para enojarse. Él es rico en amor hacia nosotros. Él es rico en compasión hacia nosotros. Él nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. Esto lo dice allá en el libro de Éxodo 34, versículo 6. Dice: mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta: soy el Dios de Israel. Yo soy el nombre con el que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es grande. Aquí nos está enseñando la misma Biblia que Dios es tierno y es bondadoso. El salmista dice que Dios es grande en misericordia, pero también dice que Él es lento para la ira. Entonces, nosotros entendemos que hay enojo en nuestra vida diaria y puede ser que nos encontramos constantemente con este enojo y podemos nosotros hacer un autoanálisis y ver qué somos nosotros. Si somos de un carácter duro, un carácter irritante, ese no es el amor con que nosotros hemos sido crecidos. El amor es una invitación para que nosotros seamos de otra manera. Hemos hablado acerca de cómo usted y yo podemos empezar a romper ese círculo vicioso y ponernos fácilmente enojados. Eso es lo que estamos mirando. Para hacer esto necesitamos confiar en Dios. No lo podemos hacer no lo puede hacer por su propia cuenta. Esto no es así, ni por la propia fuerza. Una vez le compartía yo a un miembro de Alcohólicos Anónimos y le decía: si tú no buscas a Dios y no dejas que Él cambie tu vida, solamente estarás frenado mientras acudas a las sesiones del alcoholismo. Pero cuando se termine esas sesiones, vuelve a venir esta sensación a tu vida. Por eso es tan importante que tú seas el que controles todo. Tú no puedes controlar todo. Dios es el que controla todo. Necesitas pedirle a Dios la fuerza para romper el círculo vicioso del enojo. Se lo acabo de decir a otra persona hace unos días, que me saludaba esta persona y lo había visto que estaba con el anhelo y el deseo de poder superar. Sin embargo, lo vi que había caído de nuevo en el alcoholismo y yo le compartí esto. Tú no puedes hacerlo solo. Tú no puedes salir del alcoholismo, del grado en que has caído. Necesitas a Dios. De la misma manera, si tú eres una persona que se irrita muy frecuentemente, entonces necesitas pedirle a Dios que Él cambie tu vida.
Filipenses 4:8 dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Hoy en este día, para conclusión de ello, yo te puedo recordar los 5 puntos que acabamos de ver. Número 1, rompe el círculo vicioso del enojo. Esto es, sé sabio. Sé sabio para poder controlar tus propios impulsos. Número 2, ten cuidado con las amistades con quien tú te juntas, porque esto en vez de ayudarte puede causar algo grave. Número 3, entrega las preocupaciones a Dios. Dios es el que tiene el control de todos nosotros. Número 4, acuérdate, cuando tú estás enojado o cuando tú tiendes mucho a enojarte, entonces te hace falta un buen descanso. Y el punto número 4 que vimos es, busca cómo descansar. Y aquí nos habla de la recomendación que el ángel le dio a Elías. Y por último, número 5, cambia sus expectaciones. Esto es, controla tu mente, tus pensamientos. No te dejes llevar por tus propios impulsos del qué será, qué vendrá, sino que Dios tiene el control completamente de todo ello. Hoy te invito para que practiquemos tú y yo juntos el amor paciente, ese amor que solamente lo puede dar Dios. Y cuando nosotros practicamos un amor paciente, podemos traer bendición a la iglesia, al matrimonio, podemos traer bendición a la familia. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, recuerden que podemos llegar a ser como un auto en una pendiente pero que no tiene frenos. Al final de esta pendiente causará un gran desastre y el arrepentimiento vendrá fuertemente. Quiero entonces invitarte que inclinemos nuestros rostros, hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos controle nuestros impulsos, que seamos sabios y que podamos cada uno de nosotros ser mejores en el entorno donde Él nos ponga. Oremos a Dios. Señor y Padre, hemos visto estas recomendaciones, estos pasajes bíblicos que no son cosas nuestras, sino son recomendaciones tuyas, Padre. Y que dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del matrimonio, siempre debe existir un amor paciente, un amor que no se irrita, porque tú nos has dado ese grande amor. Romanos 5:5 dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones y que si ha sido derramado en nuestros corazones, ese amor irradia, Señor, destellos de amor para todos aquellos que están alrededor nuestro. Si tenemos un mal carácter, si nosotros no estamos viviendo conforme a tu voluntad, permítenos, Padre Celestial, que nosotros de alguna manera podamos vivir sin enojo. Y si algún día, Señor, tenemos que enojarnos, como vimos aquí en la Biblia, por alguna circunstancia, ayúdanos para ser sabios, como dice tu palabra, y no como tontos que no saben cómo resolver el asunto del enojo. Padre bendito, permítenos que cada vez que nosotros convivamos, lo hagamos con familias que no perjudiquen nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, sino que sirvan para ayudarnos a salir adelante. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas Señor del cielo en la vida de los que están alrededor nuestro, que tú los ayudes, porque si los hemos perjudicado por causa de nuestro carácter, debemos pedirle perdón
y acercarnos tanto ellos como nosotros a ti. Señor, hoy nos has dado 5 buenas recomendaciones. Y Señor, debemos de entender que para no irritarnos necesitamos descansar. Reconocer que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y ayudarnos a seguir adelante. Gracias, Padre, porque nos das tu palabra para meditar en ella. Gracias, Señor del cielo, porque podemos estar meditando esa palabra tuya que solamente tú das a aquellos que quieren escuchar. Señor, hoy hemos meditado tu palabra. Si estamos mal en nuestras acciones, ayúdanos, Padre, compón este carácter para que nosotros tengamos un amor que no se irrite, sino como veíamos en temas anteriores, un amor que sea bondadoso, un amor que sea bueno y que muchas personas por causa de nosotros vengan al conocimiento tuyo. Gracias, Dios, por estos momentos de la meditación de tu palabra. Quede en nuestros corazones y las llevemos en práctica siempre para gloria de tu nombre. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.